Isaías 40, 6, 7. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es de hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ahí donde está, con reverencia le invito a que incline su corazón delante del Señor y juntos elevemos una oración a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Hoy que nos permites estar reunidos en este santuario, dándote gracias, Señor, por el tiempo que le has permitido a esa voz que clama en el desierto estar proclamando esas buenas nuevas de salvación. Hoy te damos gracias, Señor, por el fruto que tú has dado. Señor, esa palabra que fue presentada y ha sido presentada y seguirá siendo presentada, siempre hará el trabajo para el cual tú la has enviado, Señor. Y podemos nosotros declararlo, podemos confesarlo con toda libertad, porque tú eres, Señor, bueno y tu misericordia es para siempre. Ahora que estamos acá, Dios mío, te rogamos que mientras meditamos en tu palabra, tú estés haciendo grandes obras, grandes maravillas, Dios mío. Que aquellos, Señor, que han venido enfermos, que aquellos que están tristes ahora, tú les cambies esa tristeza en alegría y que un Espíritu Santo nuevo les sustente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse y glorificar el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuántos hemos sido libres para glorificar a Dios? ¿Cuántos hemos sido libres para glorificar al Señor? Le voy a pedir que preste atención por un momento a la palabra del Señor. Dios conocía desde su inicio cuál era la nueva condición del hombre, ya que su pecado había hecho separación entre Dios y el hombre. ¿Es amén o no amén? El hombre perdió el derecho de vivir para siempre. La Biblia así lo dice. La Biblia dice en Génesis que el hombre podría hasta comer del fruto de la vida, pero gracias a que se equivocó, lo voy a defender en esta hora, hombre, en lugar de comer del fruto de la vida, comió del árbol que estaba junto al que es de la vida, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. En vista a que desechó la obediencia al Señor, al hombre se le quitó el derecho de poder vivir para siempre. El hombre fue creado para vivir para siempre, pero el pecado hizo que Dios lo desechara de vivir para siempre y fue condenado el hombre a morir. ¿Es amén o no amén? Es el hombre el culpable de que ahora usted esté triste. Es el pecado de Adán que le permitió a usted ahora estar con tristeza. Pero hay algo que debe de saber, de que ya en los planes del Señor ya estaba estipulado que también usted sería salvo de la condenación eterna por Cristo el Señor, a quien es la gloria, la honra y
iba a ser salvo de una condenación eterna. Amén. Y para mí, en este capítulo 40 de Isaías, veo reflejado de una manera muy especial cómo Dios presenta en simples palabras la intención muy grande de que el hombre se entere que hay una esperanza para él. Dije que Dios menciona ahí que hay una esperanza para él. Para mí hay algo que Dios utiliza. Dios en sí, de la boca de Dios sale la palabra, pero utiliza los medios que Él quiera utilizar. Y en ese momento, cuando está hablando la palabra del Señor de Isaías 40, en ese texto leído, Dios declara cuál es la condición del hombre pecador. Es más, hace la diferencia entre Israel y los gentiles como nación. Ustedes y yo sabemos que no había esperanza para los gentiles. La oferta no era para los gentiles, era para el pueblo de Dios, era para Israel. Los gentiles estábamos fuera, no teníamos ninguna esperanza. Y pareciera ser de que ahí en Isaías 40, literalmente solo se está hablando para el pueblo de Israel. Pero quiero decirle, hermano, que a través de ello, más profundamente, hay una esperanza para todos aquellos que no hemos nacido en Israel, que hemos nacido en El Salvador, en Guatemala, en donde el Señor nos permite que hayamos nacido. Le quiero dar esas palmas al Señor en esta hora. Dele gloria a Dios y le puede dar gloria al que vive. Oiga bien, hermano. Ahí dice en el verso 8 y 9 de Isaías 40, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece por 13 años. Así dice. No dice para 13 años. Dice la palabra de Dios una vez más, se lo leo correctamente. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Cámbiale el sentido a su pensamiento. Ella no piense tan finitamente. No ha terminado la palabra de Dios aquí. No ha terminado los hechos de Dios acá. No ha terminado el poder de Dios acá. No ha terminado. La palabra de Dios permanece para siempre. De esta iglesia, hombres y mujeres ya se marchitaron como la flor que se marchita. Ya tuvieron que partir de esta tierra. Ya no pudieron seguirse gozando con los hijos de Dios, pero se están gozando con los santos espíritus en la presencia del Señor que vive y reina para siempre. Tú y yo estamos en esta tierra, sufrimos, lloramos, nos entristecemos, tenemos dolores, hay sufrimientos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es tu sustento, la palabra de Dios es tu refugio, la palabra de Dios es tu vida, la palabra de Dios te lleva a estar con el Señor por una eternidad. Le quiere dar esas palmas, y si alguien le puede dar gloria a Dios, déle gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, dice el siguiente verso. Ve aquí que dice el verso 9. Ve eso, hermano. Súbete
anunciadora de Sión, levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Señor, vuestro Dios, ved aquí al Dios vuestro. Tú eres también, hermano, tú eres esa parte de ese pueblo. ¿Acaso crees que no eres una anunciadora? ¿Acaso crees que las almas solo se van a salvar por ciertos medios que estamos aprovechando? ¿Acaso no eres también parte de ese pueblo especial, el cual tiene que anunciar las buenas nuevas de salvación al pobre hombre desgraciado que ahora puede recibir la paz en el corazón? Porque también tú eres la anunciadora del reino de los cielos. Tú también puedes llevar estas buenas nuevas de gran gozo a los necesitados. Le quiero dar esas palmas al Señor. Que vuestra tristeza se cambie en alegría. Dios preocupado para que el hombre muerto, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dios preocupado para que el hombre muerto en delitos y pecados pueda afianzarse de la única salvación que tiene a todo su alrededor. ¿Y qué crees que es? ¿De qué se va a afianzar? ¿De qué crees que te has afianzado? ¿De qué crees que te has agarrado? ¿De qué crees que te has asido? No te has asido de un medio, no te has agarrado de este inservible e inútil hombre que está delante de ti. Te has agarrado de lo que tiene vida, es la palabra de Dios, la palabra del Señor que permanece para siempre. Dale gloria y dale palmas al Señor. Dale esas palmas y dale gloria que vive. Hoy puedo decirte a ti que estás triste en esta hora, recibe consuelo de Dios. Recibe consuelo de Dios. Eso fue lo que dijo Dios. Hermano, hay algo glorioso en ese pasaje de la Escritura. Siempre hemos visto a Isaías hablando de parte de Dios, pero descubría que no era Isaías el que hablaba ahí. No era Isaías. Es más, aguántese, no era Dios. De Dios sale la palabra, pero no vino la voz de Dios. Y cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo. Dios manda a saber a quién, a decirle a Isaías: consuelen a mi pueblo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dele esas palmas y dele gloria. Aquel que está recibiendo consuelo, dele gloria y alabanza al Señor. Hermano, este mensaje de parte de Dios, es directamente a los destinatarios inmediatos, que eran los deportados a Babilonia, que en el tiempo del exilio se quejaban amargamente de no encontrar ningún consuelo. Es ahí donde el Señor hace una promesa de restauración a su pueblo. Y en el caso nuestro es igual, que ese tiempo lo fue para Israel. Y yo creo, y les creo con todo el corazón, que lo que es una voz que clama en el desierto, lo que ha sido a través de los años para cada uno de nosotros, es verdad. Muchos no estábamos en el Señor, muchos vivían religiosamente. Algunos de ustedes se congregaban de una manera religiosa, cumpliendo con ciertos ritos de una organización, pero de repente vino una voz que clama en el desierto. Esa voz vino a hacer estragos en el corazón de muchas personas. Vino a hacer la diferencia entre la claridad y la oscuridad. Vino a hacer algo, y no era Rafael Rodríguez, no era Héctor Linares, en sí era una voz clamando en el desierto, un ente sin
No lo ve, no lo ve, no lo ve, pero lo siente. No lo ve, pero le cree. No lo ve, pero tiene confianza en Él. Él ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas. Dale esas palmas y si alguien tiene libertad para darle gloria a Dios, dale gloria a Dios. Nuestras almas se quejaban. Al igual que el pueblo israelita, nuestras almas se quejaban. Pero fue hecho misericordia, consolándonos el Espíritu del Señor. Amén o no amén. Hizo misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cuántos creemos que Dios hizo misericordia para con nosotros? El pueblo se quejaba. Ellos decían, ya no hay consuelo y ya Dios nos ha desechado. Eso vivía el pueblo. Y quiero decirte que nosotros también eso vivíamos. Estando sin Dios, sin fe y sin esperanza, nuestras almas gemían, nuestras almas sentían que no había esperanza. Es que era muy pecador, es que era grande pecador. No importa de qué clase de pecado haya sido, encontramos en la voz que clamó en el desierto esa paz en el corazón, ese gozo que es sempiterno. Él esas palmas, si le quiere dar palmas al Señor. Así como el pueblo de Israel había padecido en tiempo, o por un tiempo, un período duro y lleno de privaciones, nosotros estábamos igual. Es verdad, humanamente hablando, tú no habías sido cautiva de otro pueblo. Tú no habías sido esclavo de otro pueblo, hablándolo humanamente. Israel sí había sido cautivo de Babilonia, pero era la misma condición nuestra. ¿Acaso, hermanos, cuando estábamos sin Dios, no éramos esclavos del pecado? Éramos esclavos del pecado. Estábamos condenados para estar por una eternidad. Pero un día, así como a Isaías la voz le habló en el desierto, también un día una voz te habló a ti. Una voz te dijo también: has sufrido en el mundo, has sufrido grandemente del pecado, doble has recibido y ya por el pecado estabas a punto de morir, estabas a punto de ser deshecho de esta tierra y ya recibiste doble. Ahora es tiempo de bendición, ahora es tiempo de restauración, ahora es el año agradable del Señor para su pueblo que le cree con todo el corazón. ¿Le quiero dar esas palmas al Señor? No te desanimes, hermano. No te desanimes, hermano. La voz todavía sigue clamando en el desierto. La voz todavía sigue clamando en el desierto. Es que no es la voz del hombre, es la gracia inmerecida de Dios para con el hombre. Es la voz de Dios que todavía quiere restaurar la vida del hombre. Es la voz de Dios que todavía le sigue hablando al hombre para que enderezca sus caminos, para que lo llano se ponga como tiene que ser, para que lo alto baje, para que lo que está muy abajo suba. Esa es la voz de Dios y todavía tiene poder la voz del Altísimo en medio de su pueblo. Dale esas palmas. Y si alguien le puede dar gloria a Dios por su misericordia, dale esas palmas al Señor. No perdéselas, como si esta fuera la última vez que tú le das palmas al Señor de los ejércitos. Bendito, 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 bendito sea Dios. Hermano, es lo que todo hombre sufre en este tiempo
también espiritualmente hablando. Es verdad, el hombre se goza en lo humano. Es verdad, por un momento se goza, pero sabemos que eso es perecedero. Olvidando que su vida es tan corta y su carne como la hierba. Olvidando que el Dios eterno es quien sopla viento o sopla aliento de vida como brisa matutina para que se deleite por un tiempo en esta tierra. Pero pasado el tiempo también es Dios mismo el que sopla el viento caluroso. Y usted sabe perfectamente que el tiempo o el viento caluroso hace que se marchite la hierba. Eso es de Dios también. Nadie puede decir eso es del diablo, no. Se marchita la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo lo creo. Mi alma está en el Señor. Tu alma está en el Señor. Le quieren dar esas palmas al Señor, pero como deben de ser. El viento caluroso, cuando sopla, es cuando se marchita toda vegetación. Hay una única esperanza para vivir eternamente con Dios. Ay, que poco lo sabían. Es verdad, hay una única esperanza para vivir eternamente con Dios. El hombre ha recibido la noticia que su pecado es perdonado. ¿Es amén o no amén? Que su pecado ha sido perdonado. Que doble ha recibido por su pecado. En esto consiste la novedad del mensaje. Otros mensajes proféticos dados entre ellos por Isaías, por Jeremías, por Oseas o Amós proclamaban que Israel estaba bajo el juicio de Dios y que debía recibir el justo castigo por sus pecados. Eso era lo que también nosotros, sin ser de Israel, merecíamos. Ni la más mínima esperanza. Pero el Cristo de la gloria te dio esperanza. El Cristo de la gloria te dio la vida. Ahora hay una buena noticia, que en Él hay perdón de pecados para el que cree en su nombre. Hay un cambio de noticias. Hay un cambio de noticias. Aquí lo que está hablando o lo que se está hablando se anuncia que lo ha sufrido o lo que se ha sufrido o lo que ha sufrido el pueblo ha sido un castigo que Babilonia o de parte de Dios en Babilonia, y que ese castigo es suficiente y que ahora ha comenzado el tiempo de perdón y restauración. Amén. Y para toda la humanidad su tiempo ha llegado desde que Cristo vino a este mundo, no solo a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino a perdonar el pecado de la humanidad, para que el hombre se vuelva al Señor y pueda encontrar un verdadero consuelo. Por eso te he estado diciendo esta noticia a ti ahora. Es probable que te has sentido triste. Es probable que digas, y ya no habrá más una voz que clame en el desierto. Ya te dije lo que no habrá. Pero una voz que clame en el desierto siempre estará. Porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Anímate, pueblo. Anímate. Porque vuestro Dios es real. Esto no solamente ha sido, es y seguirá siendo el que debemos seguir. Proclamando a los hombres. Proclamando a los hombres. Y hermano, te repito, cuando descubría esto y empecé a meditar acerca de lo que es una voz que clama en el desierto, ¿quiénes son los que intervienen en dar esa gran noticia? En primer lugar,
que como único punto de partida es Dios. O sea, la boca de Dios. Y así lo dice ahí en el verso 5. Porque la boca del Señor ha hablado. Amén. Es Dios quien se ha interesado en que el hombre viva de una manera diferente. Pero el diablo y el pecado intervienen. Que el Señor lo reprenda. Dios ha hablado de muchas maneras en el tiempo antiguo. Pero yo encuentro algo bien peculiar en este pasaje. Cuando tenga tiempo, que el Espíritu del Señor le abra el discernimiento, que le dé el discernimiento. Porque en sí, hermano, esas palabras que usted lee, no habla Dios directamente al profeta, sino a través de la voz de alguien misterioso, cuya identidad no se puede determinar con absoluta certeza. Sí, fueron voces provenientes de ángeles u otro mensajero divinos, no lo sé. Pero lo importante es entonces, en este caso, que podamos percibir el movimiento de la palabra de Dios, que va pasando de boca en boca hasta llegar a sus destinatarios. Y allá en el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Piense en esa expresión. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Si este país de El Salvador es el extremo del mundo, quiero decirlo, quiero confesarlo, quiero testificar juntamente con usted que sí, también a este país la voz de Dios llegó a este lugar, llegó a nuestras vidas, llegó a nuestros corazones. ¿Le quiere dar esas palmas al Señor si le cree? Isaías recibió un mensaje de parte de Dios a través de una voz que él no pudo ver al que hablaba. Pero cuando tenga tiempo lo va a leer y lo va a entender. Es probable que hoy no me dé a entender. Dios da su palabra. Un mensajero desconocido llega a Isaías. Isaías, el profeta, es el que hace el trabajo para el pueblo de Dios. No sé si me voy a entender. Isaías recibió ese mensaje, y ese mensaje él lo transmitió. Ese era el deseo de Dios para su pueblo. ¿Para cuál pueblo? Para el que estaba exiliado allá en Babilonia. Isaías habló a Israel. Es el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Para que volvieran su corazón al Señor. Y el mismo Isaías, o por decir algo, la voz del que clamaba en el desierto, decía: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Amén, hermano. Dios habla, una voz de alguien misterioso en el desierto le transmite el mensaje a Isaías, e Isaías le da el mensaje al pueblo. Ojalá que me siga o que me vaya siguiendo mis pasos en esta hora. ¿A qué me estoy refiriendo? Dado que usted ama mucho una voz que clama en el desierto, o no ama mucho una voz que clama en el desierto, nunca la ha visto, nunca ha visto lo que es realmente una voz que clama en el desierto, nunca lo ha visto. Pero vea cómo llegó el mensaje.
A través de los años alguien lo recibió y alguien lo compartió y llegó a un mexicano que amamos con todo el corazón. Ese mexicano nos lo trajo a los salvadoreños. Este vino, aprendió algo de ese mexicano y se lo comparte a los hermanos. A través de la radio, nadie conoce a nadie. A través de la radio oyen una voz, pero no saben qué voz es la que está hablando. Y yo quiero decirte, no le prestes atención al personaje, préstale atención al mensaje de lo que viene del Dios de los cielos, porque esa voz sigue clamando en el desierto de este mundo. Dele esas palmas y dele gloria si le puede dar gloria a Dios. Proféticamente hablando, también Juan el Bautista recibió el mensaje de parte del Señor. ¿Se recuerda eso, verdad? Pues Juan predicaba a Jerusalén y a sus alrededores y les decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas, digo, las sendas del pueblo también. El tiempo ha transcurrido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El tiempo ha pasado, pero la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Y así como la primera vez salió de la boca de Dios, así sigue saliendo para nosotros en estos días. Hermano, y nosotros podemos decir: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ya te voy a terminar. Hace ya muchos años a un hombre se le dijo que se le uniría a un pueblo especial para hacer un trabajo especial. Este es el trabajo especial. Decirle a toda carne que es hierba y toda su gloria como la flor del campo, que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. En verdad, como hierba es el pueblo. ¿Acaso no ha sido este el mismo mensaje? ¿Acaso no es este el mismo mensaje para la cual el Señor a ti y a mí nos unió? A uno que le dijo: te uniré a un pueblo especial para hacer un trabajo especial. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás triste? Los medios cambian, pero la palabra de Dios está en ti. La palabra de Dios está en ti. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Oímos lo que habló, pero de él salió la palabra. Un hombre la recibió y la transmitió, y así otro y otro y uno más, hasta que llegó al que les habla en esta hora. Y aunque ahora lo miran, no es de él esta palabra, no es de él esta palabra, es de aquel que dijo: la voz misteriosa que un día oyó Isaías en el desierto. ¿Por qué? Porque la boca del Señor ha hablado. Y la palabra de Dios no muere ni marchita. Mi vida se va, tu vida se irá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la boca del Señor lo habla. ¿Te quiere dar esas palmas al Señor? ¿Te quiere dar gloria al Señor como debe ser en esta hora? Hermano, hermana, cada vez que oigas o que te sientas con esa tristeza porque te acostumbraste
a un medio. Ahí lo tenías. Era tu compañero, era tu compañera. Ahora cambiarás de pensamiento. No es el medio el que te da vida, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dele esas palmas al Señor y dele gloria. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos somos frutos de esa voz que clama en el desierto? Una vez más le quiero preguntar, ¿cuántos somos frutos de la voz que clama en el desierto? No le estoy hablando del medio que Dios usó. Le pregunto de esa voz que no sabemos de dónde vino, pero que vino. Porque la fe viene por el oír, no oír un medio, oír la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra es viva, la palabra es eficaz. El tiempo sigue, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todavía puedes oír esa voz que clama en el desierto. Todavía puedes oír que te dice: endereza tus pasos en la soledad a vuestro Dios. Que todo lo torcido se enderezca y lo áspero se allane. Todavía suena esa palabra. Todavía, porque es la boca del Señor de donde salió. Si tú miras esa expresión allá en el verso 3, oye lo que dice. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice tu Biblia? Te lo voy a leer. Oye bien, por favor. Dice mi Biblia del verso 1 en adelante: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces. Aquí es donde puedes entender este mensaje. Voz que decía, da voces. Y yo respondí: que tengo que decir a voces, que toda carne de hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Ya con esto te termino. ¿Crees que en ti se ha desarrollado todo lo que dice ese mensaje? Comienzo con preguntarte: ¿estabas muerto en delitos y pecados?
¿Has sido perdonado? ¿Has recibido consuelo divino? Y dice Isaías que una voz le dijo: ¡grítales! Y yo dije: ¿qué tengo que gritarles? Diles que su vida es tan vana como la niebla matutina, como llega, así se va. Diles que su vida, que su carne es como la hierba del campo. Diles que la gloria de cada uno es como la flor del campo. La hierba se marchita también, se seca, y la flor se marchita. Pero hay algo hermoso y glorioso para aquellos que hemos creído en esa palabra, que no vivimos por nosotros, vivimos por la palabra que vive y permanece para siempre. Denle esas palmas al Señor. Y ahora sí, con esto termino. Ponte en pie. Solo quiero decirte estas palabras. Se puede cerrar tus ojos, pero no ahora. Quiero decirte esas palabras allá dentro de tu corazón, para que te las guardes y que no se te olvide de lo que es realmente esa voz que clama en el desierto. No es el medio de comunicación, es la voz de Dios que no vemos, pero ha hablado a muchos corazones. Hermano, este mensaje o esta predicación quise compartírtela en este día, y creo que es lógico, es obvio que es con relación al último día de transmisión del Ministerio Evangelístico Radial, una voz que clama en el desierto, en el 1120 AM, después de más de 13 años transmitiendo en El Salvador, desde el 17 de marzo de 1999, cuando se inició transmitiendo a través de esta frecuencia, cuando el pastor y fundador de este ministerio, nuestro hermano Rafael Rodríguez, quiso que El Salvador también recibiera a esa voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto es la voz de cada hombre y mujer que ama a Dios, que ha recibido el mensaje y que quiere que todavía se proclame que la vida del hombre es tan efímera, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Como iglesia, yo quiero terminar esta meditación oyendo la introducción que a cada mañana y a cada noche oíamos a través del mixitorio. La radio no es una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto es todo aquello que sale de la boca del Señor. Y tú eres parte de ese pueblo. Tú también eres una voz que clama en el desierto. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dale gracias a Dios porque te permitió oír esa voz clamando en el desierto de este mundo. Y ahí te encontrabas tú, perdido, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero Dios mandó su voz, y esa voz sonó
Y esa voz llegó a tu vida, a tu corazón también de una manera especial. Ahí también tú puedes hacer eso. Ahí también puedes decirle al Señor: Señor, gracias. Otras almas escucharán a través de otro medio, Señor, la voz que clama en el desierto. Ahora, Señor, te damos gracias porque usaste ese medio y alcanzaste a mi alma. Usaste, Señor, la voz de un pastor, de un predicador. Usaste, Señor, el canto. Usaste la voz de un cantante. Y esa voz, Señor, también llegó a nuestras vidas. Ahí donde estás, habla con el Señor. Habla con el Señor. Tú llevas el Espíritu Santo en tu corazón. El medio no tiene Espíritu Santo. Eres tú quien lleva el Espíritu Santo. Somos un pueblo